Buenos días amigos, hoy vamos a preparar pizza a la parmigiana y una deliciosa focaccia con aceite, romero y salmaldo. Hoy vamos a unir dos maravillosos prefermentos, la viga y el polish, los dos preparados con 24 horas de antelación de una manera muy rápida. Os dejaré los detalles de los ingredientes y sus respectivas preparaciones abajo en la descripción del vídeo. Ya tenemos nuestra viga troceada en trocitos pequeños, añadimos nuestro polish. Para que el amasado sea más fácil, os recomiendo sacar la viga de la nevera una hora y media antes y dejarla a temperatura ambiente. Añadimos el agua y con una batidora con varilla para amasar empezamos mezclando. Pasado unos 8 minutos añadimos el aceite, la sal y mezclaremos hasta su total incorporación. El proceso completo de amasado durará más o menos 18-20 minutos. Ya casi tenemos nuestra masa lista y como podéis ver empieza a tener más fuerza. Tendremos que vigilar que no queden trocitos de viga sueltos. Como os comenté anteriormente, para facilitar la incorporación de la viga es recomendable sacarla de la nevera una hora y media antes y dejarla a temperatura ambiente. Y a la hora de amasar, romperla en trocitos pequeños. Pondremos nuestra masa en la mesa untada con un poco de aceite. La alargaremos un poco con las manos. La dejaremos relajarse a temperatura ambiente unos 10 minutos. Pasados 10 minutos, haremos unos pliegues para dar fuerza a la masa. Guardaremos nuestra masa en un recipiente untado con aceite, taparemos y dejaremos fermentar hasta doblar el tamaño, más o menos una hora, hora y media. Ha pasado una hora, volcamos nuestra masa en la mesa, espolvoreamos con sémola de maíz, y empezaremos a hacer unos pliegues cerrando la masa como un calzone y cerrando los bordes. De esta manera incorporamos aire en la masa y obtendremos una pizza y focaccia más ligera y crujiente. Como podéis ver, repetiremos esta operación 4 o 5 veces. Pasado este tiempo, volvemos a guardar nuestra masa en el recipiente untado con aceite y lo dejaremos fermentar una hora, hora y media hasta doblar su tamaño. Lo tapamos y lo dejamos a temperatura ambiente. Mientras tanto, aprovecharemos para hacer unas berenjenas al horno. Cortamos las berenjenas en rodajas con un grosor de 1,5 cm. Les espolvorearemos con un poco de sal y la dejaremos sudar más o menos una hora. Pasado este tiempo, la lavamos y la secamos con un trapo o un papel. De esta manera le quitaremos el amargor a las berenjenas. Pasado este tiempo, cortaremos las berenjenas en cuartos o en trocitos más o menos de 2 cm por 2. La marinamos con un poco de sal, aceite, un chorrito de limón, romero y ajo. Lo mezclamos bien y lo dejamos que los sabores se mezclen durante 10 minutos. Y luego hornearemos nuestra berenjena en horno caliente durante 15-17 minutos. Una vez cocinadas las berenjenas, las reservamos. Ha pasado una hora y ya tenemos nuestra masa que ha doblado el tamaño. Espolvoreamos con sémola de maíz, la cortaremos por la mitad y prepararemos la primera bandeja. Empezamos estirando por los lados y luego en el interior. Le damos la vuelta y luego traspasamos nuestra masa en una bandeja untada con aceite y terminamos
y ajustarla. Reservamos y alargamos la segunda masa. Añadimos salsa de tomate casera. Y hornearemos durante 12-14 minutos en horno caliente a máxima potencia en la parte más baja del horno. Pasado este tiempo, la sacamos, añadimos la mozzarella, las berenjenas cocinadas con anterioridad, parmesano rallado y volveremos a hornear durante 3 o 4 minutos. Y ya tenemos nuestra pizza parmigiana crujiente y ligera. Traspasamos nuestra pizza en una rejilla, la dejamos un par de minutos. Esto servirá para disipar la humedad que pueda haber en el fondo para que la pizza sea más crujiente. Pasado unos minutos ya podemos cortar nuestra maravillosa pizza y disfrutar de ella. Mirad qué maravilla. Una masa ligera y crujiente. ¡Buen apetito! Para nuestra focaccia, lo primero de todo será preparar una salmuera con aceite extra virgen de oliva, un poquito de sal Maldon, un chupito de agua y con un poco de romero fresco, y con una varilla iremos mezclando, emulsionando nuestra salmuera. Pincelamos bien nuestra focaccia con nuestra salmuera para luego cocinarla en horno a máxima potencia durante 16-18 minutos en la parte más baja del horno. Pasado este tiempo, esperaremos que se enfríe un poco la focaccia encima de una rejilla y ya podremos cortarla y disfrutar de ella. Si os han gustado la receta de hoy de la pizza parmigiana y de la focaccia con romero, suscribíos al canal, darme un me gusta y espero vuestro comentario o cualquier duda podáis tener. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!